Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a este evento sobre la atención a migrantes y refugiados venezolanos en los países de acogida. La idea de hoy es poder conversar un poco sobre la respuesta de los países de recepción, en particular Colombia, Panamá, Brasil y Estados Unidos, a este fenómeno de desplazamiento humano que hoy en día es la segunda emergencia de migrantes y refugiados del mundo después de la de Siria. Nos van a acompañar el día de hoy como panelistas la profesora María Teresa Velandria, embajadora de Venezuela ante la República Federativa de Brasil, la embajadora Fabiola Sabarce, que es la representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Panamá, Eduardo Battistini, encargado de negocios de Venezuela en Colombia, Brian Fincheltub, que es el director de los asuntos consulares de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, y al final del foro vamos a tener unas palabras de cierre del embajador Vecchio como parte de esta misma conversación, también en el marco de que esta semana se cumple un año aniversario de la promulgación del TPS, del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos en Estados Unidos. Un poco de contexto antes de arrancar la conversación. La crisis de refugiados y migrantes venezolanos es una crisis que sigue en aumento. Para el 8 de febrero, las cifras de la plataforma de respuesta para los venezolanos ubicaban como número total de refugiados e inmigrantes 6.041.690 venezolanos fuera de la frontera, de los cuales casi 5 millones, 4.992.000, se encuentran dentro de los países de América Latina y del Caribe, fundamentalmente en países como Colombia, como Brasil, como Perú. Pero además, este es un fenómeno que se ha ido profundizando y que ha tenido nuevas facetas, desde el drama que se profundiza en el Caribe, con todo lo que ha venido pasando desde el ataque de la embarcación venezolana por parte de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, hasta la deportación masiva y los tratos crueles e inhumanos que sufren los venezolanos, hasta este último fenómeno reportado por OCHA en el mes de enero, donde los venezolanos hemos representado el 50% de los migrantes que atravesaron el tapón del Darién en Panamá, superando en cifra a otras nacionalidades que existían como primera realidad en esa parte del mundo, pero además compartiendo este fenómeno con los haitianos, que antes tenían el 80% de la población en ese cruce. Hay una percepción que se ha generalizado, una percepción que busca normalizar la crisis económica y la crisis migratoria venezolana, una percepción que desde la burbuja de las capitales y desde la burbuja de la dolarización de facto intenta vender una realidad en la cual los venezolanos no están migrando, los venezolanos al contrario están retornando. Y esto, no solo la estadística demuestra que no es así, sino además lo que estamos viendo en el Caribe, lo que estamos viendo en el sur y ahora lo que estamos viendo en la frontera de Estados Unidos, demuestra que sigue siendo una emergencia en desarrollo y que si bien hay otras emergencias en el mundo, la nuestra sigue requiriendo apoyo, financiamiento y sobre todas las cosas, atención. Sin más preámbulos, vamos a iniciar este foro. Me gustaría invitar a la profesora María Teresa Velandria, nuestra embajadora en Brasil, para que sea la primera en tomar la palabra y pueda compartir con nosotros parte de su experiencia con la operación acogida y todo lo que ha visto de los venezolanos allá. Además hay una particularidad, profe, que es que en Brasil hay una recepción importantísima de etnias indígenas, hay una recepción importantísima del desplazamiento del arco minero, y estos son fenómenos que estoy seguro que a nuestra audiencia le va a interesar mucho conocer. Tiene la palabra, profe. Gracias, Miguel. Buenos días para todos. Brasil implementó un programa mundialmente conocido que se llama Operación Acogida o Operación Acolida o Bienvenida, que fue instaurado en el año 2018 y es el programa federal de atención a los migrantes y refugiados venezolanos. Fue realizado mediante una ley y fue una decisión política del gobierno de Brasil de mantener la frontera entre Brasil y Venezuela abierta pero ordenada, y que se realiza en 3 etapas. La primera es la etapa de recepción, identificación, verificación de la condición sanitaria en la que llegan los venezolanos, vacunación y luego proveerle de documentos, lo que se llama la regularización migratoria. Una segunda etapa que se llama interiorización, acogimiento e interiorización. Son 2 etapas que van juntas, que es
acoger al migrante que no tiene, en aquel momento, que no tenía familia, que no tenía dónde llegar, a través de 14 abrigos para venezolanos no indígenas y en este momento 9 abrigos o 9 refugios para venezolanos indígenas. Y la tercera etapa, que es la interiorización. Entonces, a través de este proceso que va integrado desde el momento en que el migrante cruza la frontera hasta el momento en que es trasladado al interior de Brasil, lo organiza la Casa Civil, que vendría siendo el equivalente al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, que coordina a su vez el trabajo de 16 ministerios: salud, educación, ciudadanía, en fin, todo un conjunto de ministerios, Ministerio de Justicia, Policía Federal, y lo ejecutan las Fuerzas Armadas brasileñas, quienes desde el 2018 en adelante han empleado más de 7.500 militares. Ese proceso involucra también a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones internacionales como ACNUR, OIM, UNICEF y otras, que trabajan coordinadas dentro de la operación Acolida, a diferencia de otros países donde hacen un trabajo quizás por separado de lo que es la estructura de gobierno. Las cifras son realmente impresionantes y, como decía Miguel, nosotros tenemos una característica específica aquí en Brasil. A la fecha tenemos registrados más de 7.000 indígenas de la etnia Guarao y también Pemones, Taurepán y Cariñas que han migrado a Brasil. Sin embargo, hay una característica: los Pemones se quedan en el estado de Roraima. ¿Por qué? Porque ellos comparten la misma lengua con la comunidad, con una comunidad afín en el estado de Roraima. Entonces, ellos no migran hacia el interior de Brasil, a diferencia de los Guarao, que se han ido movilizando hacia el interior de Brasil por sus propios medios. Entonces, hemos conseguido comunidades guaraos de venezolanos en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Santa Catarina, es decir, bien al sur de Brasil, lo cual ha sido un desafío para las autoridades brasileñas porque es una etnia que no era conocida en Brasil y que no comparten ninguna de las características étnicas ni lingüísticas, lo cual ha significado también para nosotros un desafío para poder ayudarlos. Pues bien, Brasil, a través de este proceso, estamos hablando que ha acogido en los abrigos, en los refugios, en este momento en la ciudad de Boavista hay más de 10.000 venezolanos que están esperando o bien para un proceso de interiorización o bien para un proceso de poder salir del estado de Roraima, con una característica esencial. Una vez que el venezolano llega, es vacunado, tiene o no familia en Brasil para poder ser interiorizado, tiene amigos para poder ser interiorizado o consigue un puesto de trabajo para poder ser interiorizado, tiene que pasar un tiempo en ese refugio, lo cual significa una gran inversión de dinero, porque cuando él está allí, recibe las 3 comidas al día, kit de higiene para poder bañarse, para poder asearse, los venezolanos llegan con muy poca ropa, pasan mucho tiempo allí. ¿Y qué sucede? Si tú no sacas a los venezolanos a través de un programa bien organizado, no hay forma de que el venezolano pueda movilizarse por sus propios recursos. ¿Por qué? Porque el estado de Roraima, junto con el estado de Amazonas y el estado de Rondônia y Acre, el norte de Brasil, una vez que tú sales de allí, lo que viene es la selva amazónica, es lo que se denomina una isla geográfica. Si el estado brasileño no te proporciona una forma de salir de allí, tú como migrante no tienes recursos, a diferencia de lo que ocurre en el occidente del continente, que tú puedes hacerlo caminando. Aquí no, hay una barrera geográfica que es la selva amazónica. Pues bien, el Estado brasileño, a través del proceso de interiorización, con vuelos de la Fuerza Aérea Brasileña o convenios que realizaron con las líneas aéreas de Brasil que donan asientos disponibles en los vuelos comerciales, han interiorizado más de 68.000 venezolanos que han sido trasladados a más de 700 municipios de Brasil. ¿Por qué? Porque en el estado de Roraima no hay suficientes puestos de trabajo. A través de este procedimiento, los venezolanos son trasladados a los municipios del sur de Brasil, que es donde se encuentran la mayor cantidad de fuentes de trabajo. Ya casi 68.000 venezolanos han salido a través de este procedimiento que ha sido realizado por el gobierno de Brasil y encuentran fuentes de trabajo. Entonces, se interiorizan o porque tienen familia y se comprueba a través de un procedimiento que tienen familia en el interior de Brasil, o amigos que también los pueden recibir, o con un puesto de trabajo
ya predeterminado. Nosotros lo pudimos comprobar cuando visitamos el año pasado la ciudad de Dourados, que queda en el estado de Mato Grosso do Sul. Es una ciudad que tiene 4.000 venezolanos, de los cuales 3.000 fueron interiorizados por dos empresas gigantescas, dos frigoríficos, que los contrataron con mano de obra para que pudieran, ellos llegaron en el año 2019 y en el año 2020 pudieron interiorizar a su familia. Entonces es todo un proceso que a la fecha ya ha logrado llevar a casi 70.000 venezolanos al interior de Brasil, y voy a dar algunas cifras para cerrar en el minuto que me queda. Brasil a la fecha ha colocado más de 740.000 vacunas. Eso es vacunas contra la hepatitis, contra la fiebre amarilla y contra todo lo que es el sistema de vacunación de Brasil, que es indispensable para poder vivir dentro de este país. Han sido interiorizados, como ya lo dije, más de 70.000 venezolanos. Se han emitido más de 368.000 códigos de personas físicas. Eso es el equivalente al RIF, que es el documento que te permite abrir una cuenta bancaria, alquilar un departamento, poder comprar un teléfono, poder insertarte en el sistema financiero, abrir una cuenta bancaria. Y han sido atendidos en el sistema de salud, tanto de Roraima como de otros estados, casi 2 millones de atenciones. Es decir, Brasil ha diseñado un programa integral que hoy es reconocido por el mundo y que otros países de la región han viajado a Brasil para tomar esas buenas prácticas de cómo hacer una atención que no solamente atienda al migrante, le dé asistencialismo, sino que lo inserte dentro de la sociedad. Es decir, es un proceso inteligente de que el migrante esté regularizado, esté legalizado, para que se integre a la sociedad y no se sienta que está excluido de la sociedad a la cual llegó huyendo, sino que está integrado a una sociedad que lo acoge de brazos abiertos. Muchísimas gracias, profesora. Y muchas gracias por esta explicación, que además en el cierre me da la base para darle la palabra al siguiente panelista, que es nuestro encargado de negocios en Colombia, Eduardo Battistini. Eduardo, a ti te ha tocado acompañar al gobierno colombiano y a la respuesta de las agencias en el terreno en todo el proceso de regularización y de legalización de los venezolanos, pero además, si hay un país que se ha visto afectado por nuestro desplazamiento humano, por nuestra crisis de migrantes y refugiados, ha sido Colombia. A mí me gustaría, Eduardo, que tomes la palabra ahora y compartas con la audiencia un poco tu experiencia. Y sobre todo en el caso particular de Colombia, también hay un procedimiento parecido al de Estados Unidos. Hay un tratado de un estatus de protección temporal que ayuda, y hay toda una respuesta integral a los venezolanos. Así que me gustaría más bien que seas tú quien la explique. Tienes la palabra, Eduardo. Bueno, muy buenos días, embajadores, comisionado Miguel Pizarro y cuerpo diplomático que está presente y invitados especiales en esta iniciativa de nuestro comisionado en las Naciones Unidas. Como bien lo comentaba, Colombia inició desde el año pasado por decisión del presidente Iván Duque todo lo que es un proceso masivo de regularización a los venezolanos en Colombia bajo el Estatuto de Protección Temporal. Este Estatuto de Protección Temporal viene a reponer a los venezolanos un derecho fundamental que ha sido cercenado por la dictadura en Venezuela, que es el derecho a la identidad. Hoy en día en Colombia tenemos ya casi 2 millones de venezolanos que han huido de la peor crisis humanitaria que ha tenido el país y que sin duda alguna han tenido en Colombia su principal destino, pero también muchos otros que han pasado por Colombia y que hoy se encuentran en algunas otras partes de la región. En el caso puntual del estatuto temporal, básicamente este estatuto temporal tiene unas características muy importantes. La primera, le da una regularidad al migrante venezolano en Colombia de 10 años. Eso es muy importante porque esta regularidad de 10 años incluye que tiene acceso a la bancarización, que tiene acceso a la salud, que tiene acceso a la educación, que tiene acceso a la vida crediticia, es decir, que tiene acceso al mercado laboral, es decir, tiene todos los derechos que tiene cualquier ciudadano colombiano con su cédula de ciudadanía. Este estatuto temporal le da los mismos derechos. Al día de hoy, 1.9 millones de venezolanos se han inscrito para optar al estatuto temporal de protección.
De ese 1.9 millones, ya 1.5 millones de venezolanos han realizado su cita biométrica, que consta en el registro fotográfico, en todo el tema de la captación de las huellas dactilares y también de entregar o hacer todo lo que significa su prueba de que estuvieron en Colombia previamente antes del 31 de enero del 2021. Además de esto, ya 700.000 documentos han sido aprobados, de los cuales ya también han sido entregados a los venezolanos, y ya estos 700.000 venezolanos cuentan con su documento de identidad. Una anécdota que les quiero contar sobre este tema: en la entrega masiva que se hizo en la ciudad de Bogotá, donde estuvimos acompañando al director de Migración, Juan Francisco Espinosa, nos comentaba que ellos han hecho un énfasis muy importante en darle prioridad a los niños, en darle el estatuto temporal, la tarjeta de estatuto temporal con más prioridad a los niños y a la familia de esos niños. Y nos decía que una de las principales cosas que le ha impresionado de esta entrega es que muchos de los niños que reciben el estatuto le comentan a sus padres, o le han comentado incluso a él, que es la primera vez que ven su rostro en un documento de identidad, lo cual revela enormemente lo que les comentaba al principio del drama, de la violación al derecho a la identidad, al derecho a identificarnos, que ha tenido la dictadura en contra de los venezolanos. Pero como decía el comisionado Pizarro, se ha tratado de crear una matriz de opinión de que en Venezuela todo se arregló, de que en Venezuela no existe ya una crisis humanitaria, y yo les quiero dar un dato. Desde mayo del 2021 a la fecha de hoy, 250.000 venezolanos han ingresado de manera regular a Colombia. Eso significa que han pasado por un puesto migratorio en la frontera y han sellado su pasaporte. A esto habría que contarle una cifra negra de quienes no lo hacen de manera regular, pero para centrarnos solamente, es decir, 250.000 de venezolanos han ingresado desde mayo del 2021 a la fecha por Colombia de manera regular. Es decir, el éxodo de venezolanos sigue, la ruta de los caminantes en Colombia sigue, y es una realidad que está allí y que sin duda alguna es imposible ocultarla. Durante la pandemia, el gobierno del presidente Iván Duque tuvo una actuación espléndida con los migrantes venezolanos. Se destinaron 250.000 apoyos de alimento a familias vulnerables migrantes a lo largo y ancho del país, que fueron coordinadas a través de la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República y la Embajada de Venezuela en Colombia, para nosotros, a través de nuestro registro consular, poder hacer llegarle la data socioeconómica de nuestros migrantes que están en Colombia, a los fines de poder cruzar esa data y hacer la entrega de una forma mucho más expedita. Con el tema de la vacunación, Colombia está vacunando a todos los venezolanos, estén regulares o irregulares dentro del territorio nacional. Solamente le están solicitando algún documento de identidad venezolano, bien sea su cédula venezolana o su pasaporte venezolano, y en el caso de los niños que no tienen cédula de identidad, pues su partida de nacimiento. Se estima que ya aproximadamente un 60% de la población migrante en el país ha sido vacunada, lo cual está a los mismos, o quizás un poco más bajo, pero está muy, muy cercano a los mismos niveles de la vacunación a los ciudadanos colombianos. Y además de esto, hemos venido trabajando con el gobierno de Colombia, con el Ministerio de Educación, un tema fundamental que es complemento de este estatuto temporal de protección, que es la posibilidad de que los venezolanos puedan convalidar sus títulos universitarios y sus títulos profesionales dentro de Colombia. El principal obstáculo que tenían hoy los venezolanos en Colombia, y lo tienen en todas partes del mundo, es el tema de la apostilla en Venezuela. Hoy apostillar un documento en Venezuela te puede costar entre 300 a $500 por documento. Es una cosa que es inalcanzable para cualquier venezolano, y mucho más para los venezolanos en condición de vulnerabilidad que salen del país. A través de un canje de notas con la Cancillería logramos sustituir esta apostilla, y hoy la embajada del gobierno interino del presidente Guaidó está en Colombia certificando estos documentos universitarios. La Cancillería colombiana está legalizando con esa certificación esos documentos, y se ha acortado esa barrera que existía para que los venezolanos puedan ingresar a convalidar. A la fecha de hoy hemos certificado más de 23.000 documentos universitarios que ya están iniciando su proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación, y sin duda alguna eso también viene a complementar esa política de oportunidades. Y ya para cerrar,
les quería también aprovechar estos últimos segundos, comisionado Pizarro, para agradecer al gobierno de Colombia, a la institucionalidad colombiana y sobre todo al pueblo de Colombia por la extraordinaria acogida que ha tenido con nosotros los venezolanos en este país. Sin duda alguna, la política migratoria del presidente Iván Duque es una política sin precedentes en la región y yo me atrevería a decir sin precedentes en el mundo, y yo creo que nosotros los venezolanos tenemos un profundo y eterno agradecimiento a lo que ha sido una política que ha decidido ver la migración como una oportunidad y no como una amenaza, que ha decidido ver la migración como el camino perfecto para integrarse en una sociedad y junto a los connacionales poder avanzar en lo que significa el desarrollo de la economía de este gran país que es Colombia. Y yo estoy muy seguro que cuando pronto nosotros logremos el retorno a la democracia en Venezuela, en esas páginas estará escrito sin duda alguna la huella del presidente Iván Duque y la institucionalidad colombiana como grandes aliados de lo que fue la peor crisis migratoria de la región y que lamentablemente fue sufrida por el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y coincidimos todos en el sentimiento de gratitud con la respuesta que en Colombia se ha tenido sobre nuestro fenómeno de migrantes y refugiados. Quiero darle ahora la palabra a nuestra representante en Panamá, a Fabiola Sabarce, sobre todo arrancando con un contexto que a nosotros nos parece que es razón para llamar la atención y para profundizar la alarma alrededor de la emergencia de migrantes y refugiados venezolanos, que es que en el mes de enero se informó, de acuerdo a los reportes de OCHA, que más del 50% de los migrantes que atravesaron el tapón del Darién procedían de Venezuela. Esta ruta migratoria, que está ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, es conocida en el mundo como una de las rutas más letales, más peligrosas de la región. Y si bien en el 2021 el 80% de los migrantes que cruzaban este camino eran haitianos, para enero del 2022 al menos la mitad fueron venezolanos. Yo quisiera, Fabiola, si pudiéramos conversar un poco sobre esto y cómo estás viendo el fenómeno de los venezolanos en Panamá y su respuesta, y además que ante esta realidad tan desesperante, ¿qué pueden hacer los países y cómo se puede ayudar, entendiendo que donde estás tú y el fenómeno del tapón del Darién es un fenómeno no solo de refugiados y migrantes para quedarse, sino también de mucho tránsito, lo cual es una doble crisis? Tienes la palabra, Fabiola. Muchísimas gracias, comisionado. Un cordial saludo. Si quieres, prende la cámara, jefa, que la tienes apagada. Sorry. No, tranquila. Problemas de estar en vivo. Exactamente. Listo. Muchísimas gracias, comisionado. Un cordial saludo a todos los embajadores y representantes que hoy nos acompañan. Quisiera dar inicio poniendo en contexto un poco cómo estamos los venezolanos en Panamá y qué apoyos tenemos. En Panamá somos aproximadamente 120.000 venezolanos, el 3% de la población. Es uno de los países que se suma a pedir visa a los venezolanos el 1 de octubre del 2017. Hasta enero del año pasado, 2021, fecha que teníamos autorización de firma, se emitieron más de 18.000 documentos gratuitos a los residentes venezolanos en Panamá. Actualmente tenemos vencido un decreto que valida los pasaportes vencidos a los venezolanos en Panamá. Nos estamos refiriendo al decreto presidencial 1316, esperando puedan terminar los detalles para renovar pronto, sabiendo que Panamá entiende nuestra profunda crisis humanitaria y la urgencia de esta medida. Comunidad de los venezolanos residentes en Panamá, hemos generado soluciones y apoyando a nuestra diáspora hemos impulsado organizaciones que puedan servir de base a nuestros venezolanos que hacen vida en Panamá. Tenemos la Cámara de Empresarios Venezolano-Panameña. Igualmente hemos impulsado las fundaciones, entre esas Activados Panamá y en este momento la Fundación de la Amistad Panameño-Venezolana, con el lema lo que nos une, nos fortalece. Pero principalmente trabajando y haciendo énfasis en la comunicación e información veraz. Combatir esa desinformación es para nosotros nuestra prioridad. Resalto siempre que todos somos embajadores, porque en el extranjero lo que un venezolano hace bien o hace mal nos involucra a todos por igual. Por eso todos como embajadores también tenemos la responsabilidad de informar e informarnos verazmente
Por eso quiero hacer muchísimo énfasis en los centros de atención ciudadanos e información que tiene cada una de nuestras representaciones en el exterior. Como bien me ha tocado también, quiero referenciar que los centros de atención ciudadana de los que las representaciones que nos acompañan hoy nos han apoyado muchísimo. El que nos corresponde a nosotros aquí en Panamá tiene más de 3 años informando por una página web y por nuestro email de atención ciudadano con un equipo de voluntarios multidisciplinario. Resaltamos que en nuestra web tienen un área denominada lo que deben de saber los venezolanos en Panamá o preguntas frecuentes, lo que hemos denominado así para resaltar y poner la lupa en alrededor de 26 preguntas frecuentes con enlaces, guías de orientación de acuerdo a cada trámite. Muy útil que esta información llegue a tiempo. En ese centro de atención ciudadana pueden conseguir muchísima información, entre esas, si usted quiere entrar a Panamá, permisos migratorios, visas de reagrupación familiar, certificación de licencia, ayuda humanitaria, desalojos, solicitud de refugio. Muy importante que esta información llegue a tiempo. Es un trámite que hay que hacerlo en los primeros 6 meses que se entra al territorio de Panamá, por eso es importante que esta información llegue a tiempo. También hablamos de derechos laborales, atención psicosocial, atención a personas viviendo con VIH, etc. En resumen, podemos decir que el 90% de las inquietudes que nos llegan ya tienen su respuesta en esa área en nuestra web, y por eso hacemos énfasis para que tomen nota de la web, que es pa.representacionvenezuela.org, y nuestro email atn.ciudadano.bzla@gmail.com. Sin recursos, pero un grupo de entusiastas voluntarios, solidarios y dispuestos a tender la mano, estamos para servir puente en sus posibles opciones. En aras del tiempo, quiero dedicarle el tema de Darién a esta situación tan delicada, como bien lo resaltó el comisionado, y que lamentablemente pasamos este año en aumento a ser la mayoría que está transitando esta ruta tan peligrosa, superando, como bien lo había dicho el comisionado, a los haitianos. Ahora el gran reto es la solidaridad que necesitamos del mundo, y que lamentablemente lo que hemos encontrado es cada vez más trabas en los países que nos cierran las puertas, creando visas y dificultando la llegada de nuestros connacionales. Así que bueno, más adelante, en aras del tiempo, comisionado, quiero dedicarme exclusivo al tema de Darién. Gracias. Muchas gracias a ti, Fabiola. Y en la segunda ronda seguro volvemos sobre el tema del tapón. Ahora le quiero dar la palabra a nuestro encargado de los asuntos consulares en la Embajada de Estados Unidos, a Brian Fincheltub. Hay 2 cosas importantes para contextualizar tu intervención, Brian. La primera es que ha venido en aumento la cantidad de encuentros de la CBP, de la Policía Fronteriza Norteamericana, con los venezolanos en los cruces del sur de la frontera, pero además de ello, el fenómeno de migración de venezolanos a Estados Unidos no ha disminuido. Al contrario, sigue en aumento. Hay una política de regularización, de acompañamiento con el TPS, y además una cantidad de esfuerzos que desde la embajada se han venido haciendo. Yo estoy seguro que además muchos de quienes nos escuchan y no están en el mundo diplomático, a estas alturas ya conocen a alguien que o estuvo detenido o cruzó la frontera de alguna manera poco regular, o ha estado alrededor de alguna conversación en la que esto se normaliza. Hay personas en Estados Unidos a las que les ha impresionado mucho con la rapidez con la que se ha estructurado esto del lado de los venezolanos, y la capacidad de aprendizaje y de riesgo a la que nos exponemos muchas veces por el desespero de huir de la emergencia. Brian, la palabra es tuya, y si nos podrías conversar un poco sobre esta respuesta y sobre lo que están viendo en el sur de la frontera y las herramientas a disposición, muy agradecido. Tienes la palabra. Seguro. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, comisionado Pizarro, por esta invitación.
Y muchas gracias a todos los participantes que se conectan a esta hora. También aprovecho para saludar especialmente al resto de los panelistas de nuestro cuerpo diplomático. Es un honor para mí compartir este panel con ustedes. Empiezo con lo que comentas, comisionado. Efectivamente, una cifra a comparar para entender la dimensión de lo que está sucediendo y entender también, creo que esa es la mejor muestra de que Venezuela no se arregló, sino que lamentablemente las cosas están peor. Para que ustedes tengan una idea, durante el año 2020, la cifra de hermanos venezolanos que entraron por la frontera y fueron detenidos al entrar por frontera por oficiales de CBP fueron menos de 5.000 ciudadanos venezolanos. En el año 2021, lamentablemente, fueron poco más de 109.000 venezolanos, escuchen bien este número, 109.000 venezolanos que entraron por la frontera sur. Bueno, esto es un incremento de más del 2.000% en las cifras y claramente le pone un rostro y adjetiviza y dibuja muy bien la crisis que estamos viviendo en Venezuela. Ahora bien, como ustedes saben, desde el 2019 que estamos en esta responsabilidad, lo primero que hizo el régimen fue dañar, fue llevarse, fue destruir toda la red de servicios consulares. Y desde el año 2019, quiero aprovechar para aquí compartir una pequeña presentación que les hice. Nosotros hemos estado, ¿se ve bien la presentación? Disculpen. Nosotros hemos estado progresivamente restituyendo la red de servicios consulares. Al día de hoy son 7 los servicios que tenemos activos, 4 son documentos que emitimos y voy a explicar rápidamente de qué consisten estos documentos y cómo pueden ayudar a los venezolanos. Como ustedes saben, y lo comentaban varios de los panelistas anteriores, uno de los principales problemas que tenemos los venezolanos es el derecho a la identidad. Durante años, el tener una identidad, el tener un pasaporte vigente en Venezuela ha sido toda una aventura. Hay personas que han tenido que pagar hasta $5.000 para poder obtener un pasaporte en el pasado, y claramente esto ha sido una gran fuente de corrupción para el régimen y es una manera en cómo han podido funcionar a pesar de las sanciones, obteniendo dinero de esta manera. Nosotros, una de las primeras cosas que hicimos en el año 2019 fue el decreto 006, que como ustedes saben extiende por 5 años la vigencia de los pasaportes venezolanos que estaban vencidos. Sin embargo, hay un grupo importante que ya tenían los pasaportes por más de 5 años vencidos, o existen algunas instituciones que aún no quieren aceptar los pasaportes vencidos. También tenemos algunos casos de venezolanos que les han robado el pasaporte o que se les ha perdido el pasaporte, y para estos casos nosotros hemos diseñado el certificado de nacionalidad, que es una identidad temporal que le permite a los ciudadanos poder obtener otra identidad o poder hacer un trámite que sea necesario. Por ejemplo, abrir una cuenta en el banco, por ejemplo, sacar una licencia o un ID del Estado. Es importante destacar que este es uno de los trámites que más lleva esfuerzo, porque estas 109.000 personas que entran por frontera, ¿no? Al entrar por frontera les quitan los documentos, porque al entrar en un proceso de asilo, ese es el proceso a seguir, de manera tal que no tienen manera de identificarse a menos que sea con un certificado de nacionalidad de los que emitimos en la embajada. También tenemos otro trámite que es la certificación de licencias de conducir. Esto sirve para que los venezolanos que tienen una licencia de conducir puedan hacer el canje de licencia en los DMVs que lo acepten. Es importante destacar que esto no sirve para cambiar de manera automática una licencia por otra, pero sí exonera varios exámenes que tiene que hacer la persona cuando se trata de sacar la licencia por primera vez. También tenemos el Travel Document de emergencia. Este es un documento que sirve para que aquellos venezolanos que, valga la redundancia, están volviendo a casa y tienen el pasaporte vencido o le robaron el pasaporte, puedan abordar el avión,
puedan hacer escala en ese tercer país y puedan volver a casa de manera segura. Y tenemos también la carta de no objeción, que va dirigido a todos esos ciudadanos que tienen visas J1, que son visas de intercambio, para que al momento de tener que cambiar de estatus puedan solicitarla. Es importante que sepan que esta carta de no objeción, este trámite, estuvo parado por el régimen por más de 10 años, de manera tal que son miles de ciudadanos los que hemos podido ayudar con este trámite. Aquí tienen más o menos cómo se ve un certificado de nacionalidad. Aquí tienen más o menos cómo se ve una certificación de licencia. Todos estos documentos tienen códigos QR para poder verificar la oficialidad de los mismos, ¿no? Luego, sé que me queda poco tiempo, pero bueno, en la próxima ronda termino de comentar estos servicios. Tenemos 3 servicios más, que es atención al ciudadano, atención a venezolanos detenidos y atención a desaparecidos. El último, la atención a desaparecidos, es el que más ha subido últimamente. Para que ustedes tengan una idea, estamos teniendo que ubicar aproximadamente 300 ciudadanos venezolanos diariamente, que al momento de cruzar la frontera pueden pasar entre 7 y 15 días que no tienen comunicación con su familia, y la familia desesperada nos contacta a nosotros y nosotros hacemos los contactos con las autoridades pertinentes para poder saber que esa persona está bien, y gracias a Dios hasta el momento hemos logrado ubicar a más de 23.000 hermanos venezolanos durante estos últimos meses. Pero bueno, en aras de respetar el tiempo, me permito pasar la palabra nuevamente a nuestro comisionado y en la próxima ronda termino de explicar los demás servicios. Gracias. Muchas gracias, Brian. Acuérdate de frenar la compartida de pantalla. No vayamos a quedar con todo el escritorio en la transmisión. Le recordamos a todas las personas que están en la audiencia, quienes están conectados, que si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, está habilitado el chat, está habilitado también el Q&A acá en la plataforma. Vamos nosotros a ir empezando una segunda ronda de intervenciones de seguimiento a varios de los temas que se plantearon al principio y también algunos comentarios que hemos recibido. Vamos a repetir en el mismo orden de intervenciones. A mí me gustaría empezar con la profesora Belandria, con nuestra embajadora en Brasil. Fundamentalmente, embajadora, profundizar un poco alrededor de la respuesta en la pandemia, de la respuesta en términos de atención médica, del tema de regularización en términos de documentos. Y hay una cosa más que no todo el mundo sabe, pero Venezuela no tiene programa de inmunización tradicional desde hace unos años. Venezuela está en deuda en vacunas contra el polio, contra la fiebre amarilla, contra el sarampión. Lamentablemente, por nuestra emergencia, hay una dimensión del problema adicional con la actividad minera que la recibe Brasil, y me gustaría, si usted puede profundizarnos en esos temas: atención médica, respuesta a la pandemia, regularización de documentos. Embajadora, tiene la palabra. Una cosa que tú decías al inicio es que la gente piensa que los venezolanos dejaron de salir. Quiero decir, explicar que el promedio diario que está cruzando la frontera entre Santa Elena de Guairén y Pacaraima es de 700 personas por día. Es decir, no se detuvo el flujo migratorio. Eso es importante que lo sepan. Hay días que cruzan 200, hay días que cruzan 300, hay días que son 400, pero el promedio es de 700 personas por día, con lo cual no es verdad que la gente dejó de salir. Otra cosa, las personas, nosotros decimos a los venezolanos cuando nos preguntan, tráiganse su constancia de vacunas, y la mayoría de las personas llegan con vacunas insuficientes para lo que es el plano de vacunación nacional de Brasil. Al cruzar las fronteras hay un hospital de los militares y se las colocan todas las que son necesarias para vivir en Brasil. La gente llega, por lo general los niños llegan casi que le falta una, le faltan dos, pero la mayoría de los adultos, sobre todo las personas que nacieron del año 2000 en adelante, carecen de algún tipo de vacuna necesaria para poder vivir en Brasil. Se las colocan de forma gratuita. Y están colocando la vacuna del COVID, que no es obligatoria en Brasil. Es potestativo para que la persona se la coloque si lo desea.
Eso es importante. Luego, otra cosa importante, el gobierno del presidente Bolsonaro en el año 2020 decretó un auxilio de emergencia para todos los ciudadanos que viven en Brasil. Todos nuestros ciudadanos venezolanos que tenían código de persona física registrado en el Cadastro Único Nacional recibieron el auxilio de emergencia. Es decir, aquí no hubo discriminación entre ciudadanos brasileños y ciudadanos extranjeros. Eso fue el equivalente a $125 por mes durante todo el año 2020, desde que se implementó en mayo del año 2020 hasta el año 2021, donde se redujo de $600 a $300, incluyendo a nuestros indígenas, recibieron el auxilio de emergencia, lo cual fue un alivio porque las personas pudieron pagar la renta, las personas pudieron comprar sus alimentos. Es decir, nosotros no tuvimos casos aquí como ocurrió en otros países. Me recuerdo perfectamente en Perú que a la gente la desalojaban, etcétera, y no hubo discriminación. Eso fue muy importante y yo lo repetí muchísimas veces. Fue realmente un acto de muchísima generosidad por parte del gobierno de Brasil, que sencillamente, si usted estaba inscrito, ahí no decía extranjero, residente, no había discriminación ni por estatus migratorio ni por nacionalidad. Luego también fue importante en el momento en que se empezó a vacunar el año pasado. Tú sencillamente ibas con un documento de identidad, no importando el estatus migratorio, te colocaban la vacuna contra el COVID. Y en materia de documentación, que quería aprovechar el pie que me dio tanto Brian como Eduardo, nosotros en Brasil también tenemos una página web donde todos los venezolanos pueden acceder de forma gratuita para hacer el registro consular de menores y mayores de edad, de menores de edad con cédula de identidad, de menores de edad con cédula de identidad, sin cédula y con cédula, es decir, con partida de nacimiento, donde pueden hacer su registro gratuito, y nosotros emitimos certificación de acta de nacimiento, certificación de acta de matrimonio, certificación de licencia de conducir, fe de vida y carta de soltería. A la fecha nosotros hemos emitido casi 80,000 documentos de forma gratuita y se le envían al ciudadano, porque este país es un continente, nosotros no tenemos cómo hacer que la persona venga a Brasilia. Se los enviamos a la persona a su correo electrónico con un código QR y además asignatura electrónica. Entonces la persona ingresa a la página, hace sus documentos. Solamente hay unos documentos que sí los mandamos por correos de Brasil porque todavía no los tenemos en la página. Así que nuestra atención a los venezolanos también tiene que ver con la dimensión del país, y ahí nos apoyamos, que por ahí estamos viendo preguntas de las ONG, nos apoyamos en un grupo de organizaciones no gubernamentales de venezolanos para venezolanos que trabajan en Brasil, que son nuestros aliados en este continente, con los cuales aquellos documentos que requieren de la presencia física de la persona, que tiene que colocar sus huellas, por ejemplo, las cartas de soltería, ahí tenemos entonces una alianza estratégica con la ONG de venezolanos para venezolanos para poder brindar ese servicio en este país tan grande. Así que seguimos trabajando con el mayor cariño, con el mayor afecto y con el apoyo de las autoridades brasileñas. Gracias, embajadora. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Eduardo Battistini. Eduardo, hay algunas preguntas que tenemos. Una que también hace Luisa Quintero alrededor de cuál ha sido nuestra respuesta o cómo hemos estado viendo y atendiendo nosotros como seguimiento especial a las condiciones de mujeres, niñas y adolescentes, migrantes o refugiadas en Colombia, sobre todo las denuncias de trata, explotación sexual y laboral, la dificultad para acceder a servicios sanitarios y educativos. Y le sumo otras dos cosas. Una es el rol de la sociedad civil. Te hemos visto mucho trabajando en conjunto con sociedad civil venezolana y cómo es ese esfuerzo. Y lo último, y disculpa que te sume tantos temas para 5 minutos, es las consecuencias de la violencia en Apure. ¿Qué significa para los venezolanos y para Colombia la protección a la guerrilla, la protección a los helenos y el conflicto armado en Apure y ese desplazamiento hacia Colombia? Tienes la palabra, Eduardo. Gracias, comisionada. Bueno, fíjate, varias cosas, ¿no? El tema, voy a empezar por lo de la sociedad civil, porque creo que el tema primero y último tienen relación en algún punto. Con el tema de la sociedad civil, como tú lo dices, hemos venido trabajando con ONG, fundaciones y con todos los venezolanos organizados que están en Colombia. En los próximos días te adelanto, y te adelanto a quienes están acá, vamos a anunciar un nuevo mecanismo de coordinación con la sociedad civil para exponenciar aún más la presencia de nuestra embajada a lo largo y ancho de Colombia
y de manera simultánea, porque sin duda alguna, sin el apoyo de la sociedad civil organizada, bueno, es muy difícil poder llevar adelante una gestión, y hemos venido trabajando allí muy de cerca en programas sociales, pero también en programas de apoyo y orientación. En el caso de lo que me comentas sobre las respuestas en las condiciones de las niñas y mujeres y adolescentes, lo que tú dices es muy cierto. El tema de la trata de personas en la zona fronteriza es muy grave. El Instituto de Bienestar Familiar acá en Colombia ha venido haciendo un trabajo bueno, de protección de las niñas, niños y adolescentes, en el sentido de poder tener custodia de ellos mientras podemos ayudar o coadyuvar a ubicar a sus padres biológicos para que puedan ser nuevamente regresados y así sacarlos de estas mafias que sin duda alguna en la frontera, bueno, se dedican a la trata de personas, trabajo forzado, lamentablemente prostitución, y también utilizan a estos niños, niñas y adolescentes como mulas para el tráfico de drogas. Eso ha habido un trabajo muy importante del Ministerio de la Defensa, del Ministerio del Interior, en coordinación con las alcaldías y con los gobiernos regionales que están en zonas fronterizas para atacar de manera muy eficiente este tema, y en esos procesos nosotros hemos venido participando y haciéndole mucho seguimiento. Y en el tema que tú comentabas de los grupos irregulares, bueno, nosotros recientemente le entregamos a la Comisión de Política Exterior de nuestra Asamblea Nacional un informe sobre el tema de Arauca y el tema de Apure. Y sin duda alguna hay varias realidades que no se pueden esconder. Primero, el principal aliado de los cuerpos irregulares, de los grupos irregulares como el ELN y las disidencias de la FARC, es Nicolás Maduro. El territorio venezolano ha sido entregado, nuestra soberanía territorial, a estos grupos irregulares para que evadan la justicia colombiana, se organicen, planifiquen, tengan acceso a recursos en nuestro territorio venezolano para entonces poder ir nuevamente a delinquir y a desestabilizar a la democracia en Colombia, y por supuesto eso tener un impacto en la región. Pero esas poblaciones fronterizas sufren, y en el caso de Venezuela, el tema de los desplazamientos. Nosotros vimos el año pasado lo que fue el tema de Arauquita, que terminó desplazando a más de 7.000 familias venezolanas, a 7.000 venezolanos, perdón, hacia la zona de Colombia, y que tuvieron una respuesta y una atención inmediata por parte de los cooperantes internacionales y por supuesto también de parte del gobierno de Colombia. Pero lo cierto del caso es que nuestra frontera se ha convertido en un negocio para los grupos irregulares y en un negocio para la dictadura. Por eso mucha gente comentaba que en algún momento que era trascendental, era importante que Colombia abriera sus fronteras hacia Venezuela, pero es que la verdad que Colombia la única vez que cerraba la frontera fue por el tema de la pandemia. Pero quien mantenía el cierre de frontera del otro lado era el régimen de Maduro por una sencilla razón: controlaban el paso de los containers, de los camiones, perdón, que llevaban productos a Venezuela, cobraban unos aranceles irregulares que iban a los bolsillos de aquel famoso e ilegal e inconstitucional protectorado que dirigía Freddy Bernal. Es decir, para Nicolás Maduro, la migración se ha convertido, lamentablemente, como todo lo que ellos hacen, en un negocio, y el manejo de la frontera se ha convertido en un negocio. Y lo más peligroso es que estos grupos irregulares, tanto el ELN como las disidencias de la FARC, están montando, tienen el control en territorio venezolano, no solamente del tema de la explotación ilegal del oro, del tráfico de droga, también tienen todo el tema del tráfico de personas, y de alguna u otra forma, incluso son quienes controlan todo el paso por trochas irregulares. Entonces eso es un gran problema, y que sin duda alguna no hay forma de que ese problema pueda solventarse si no hay un cambio democrático en Venezuela. Y vale esta reflexión para muchas de las cosas que están pasando hoy en día en torno al tema de Venezuela. No habrá nunca garantías ni de democracia, ni de suplemento de energía al mundo, ni de seguridad y orden territorial, si en Venezuela sigue Nicolás Maduro en el poder. Y es por eso que mientras Colombia ha tenido una política agresiva para controlar y poder erradicar este tema de los grupos irregulares, lamentablemente, bueno, consiguen en Venezuela por
connivencia del régimen de Maduro, el mejor aliviadero, el mejor escondite y la mayor impunidad para poder seguir delinquiendo. Son cosas muy graves y que incluso en los últimos atentados que ha habido en los últimos meses en la zona fronteriza ha habido indicios evidentes de armamento de las Fuerzas Armadas venezolanas que en algún momento fueron descontinuados, pero que ahora están en manos de estos grupos, pero además también información de inteligencia que establece claramente que estos hechos se planifican en Venezuela y se ejecutan en Colombia, trayendo pérdidas humanas, pero también coadyuvando a lo que ha sido el deslave humanitario producto de la crisis en Venezuela. Muchas gracias, Eduardo. Ahora le quiero dar la palabra a Fabiola, un poco para profundizar en el tema del Darién, y también diría que agreguemos otras dos cosas. Fabiola, uno, este tema de relación con la diáspora, con los venezolanos organizados en el exterior y mecanismos de atención o herramientas que estén hoy a disposición en el medio de esta dificultad para los venezolanos. Tienes la palabra, Fabiola. Muchísimas gracias, comisionado Pizarro. Quiero contestar un poco qué se vive en Darién con un testimonio de una madre venezolana que nos toca atender aquí en Panamá. Abro comillas: en el 6º día de caminata, lamentablemente ocurre la tragedia, donde el río nos arrastra a 6 personas. Entre esas, lamentablemente, perdí a mi esposo, a mi hijo de 4 años y a mi sobrino de 6 años. No es fácil estar metido en una selva donde atracan, violan y matan. Cierro comillas. Este aumento del cruce de migrantes, especialmente de venezolanos que atraviesan esta selva que conecta la frontera de Panamá y Colombia, ha venido en aumento significativo. Por eso nuestro llamado es para evitar ese peligroso paso. Son caminos realmente intransitables, son miles de testimonios los que tenemos. Son riesgos que el tapón del Darién, ese paso que le ha arrebatado el sueño a muchos migrantes, muchos se conocen, otros tenemos que seguir trabajando para que se conozcan sus rostros y sus historias. La tragedia de estas familias venezolanas no se detiene, pues siguen perdiendo la vida migrantes, escapando del terror de la dictadura, buscando una mejor vida para ellos y sus familias. Como bien lo decía el comisionado Pizarro, más del 50% de los migrantes que atravesaron en estos 2 primeros meses de año el tapón del Darién son venezolanos, según datos de Migración Panamá. Esta es considerada la ruta migratoria más peligrosa de la región. Promedio de paso por el Darién entre 180 a 120 personas diarias, llegando primero a instancias fronterizas de Senafrón, Lajas Blancas, Bajo Chiquito o San Vicente. Actualmente el único que está habilitado es San Vicente porque los otros 2 están en ampliación. Esto da un promedio de 4.700 personas mensuales, donde el 50%, más del 50% son venezolanos. Recordemos que con la aprobación reciente de la solicitud de visa para venezolanos en Costa Rica, absolutamente todos los países de Centroamérica exigen en este momento documento visado para poder regularizarse de alguna manera y entrar a estos países. El tema y el punto es que entre más barreras coloquen, no va a disminuir el flujo migratorio. La necesidad es muy grande. Solo le aumenta el riesgo a los más vulnerables y el negocio a los que se aprovechan. Por eso le insistimos que se pongan la mano en el corazón y no agudicen aún más la crítica situación, la compleja crisis humanitaria por la que atravesamos los venezolanos como consecuencia del régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro. Muchos casos son los que enlutan. Recientemente también tenemos el de Mariné Castellano, una joven venezolana nativa del Zulia que fue arrastrada por el río en la selva del Darién. Y bueno, muchos casos, como bien tocaba ahora el comisionado, el bebé de 1 año, Joelvis Antonio, que venía en un peñero y como consecuencia de la Guardia Costera de Trinidad, y Victoria Lugo, de 7 años, atravesando Río Grande. Son muchísimos la lista que lamentablemente cada vez es más larga.
quiero también hacer énfasis en otro testimonio de un joven venezolano, y abro comillas: el Darién solamente es la puerta al gran infierno que se te atraviesa. Cada país es un reto, un desafío. Por favor, no subestimen la selva. No subestimen el paso por ningún país. Yo fui deportado de Honduras. En Nicaragua caminé de día y de noche. Y en México sufrí como nunca. Solo es comparable con la cárcel que vivía en la dictadura. Cierro comillas. Esto agudiza nuestro llamado a que por favor no nos dejen solos. Necesitamos apoyo para poder combatir la monstruosa dictadura de Maduro. Tenemos que seguir luchando, uniendo esfuerzos hasta alcanzar la libertad y nuestra democracia. Y quiero resaltar lo que en mi primera intervención les comentaba, que era nuestra página web, pa.representacionvenezuela.org, y nuestro email, atn.ciudadano.bzla@gmail.com. Ahí tienen esta sección en la cual insisto y hago énfasis para que llegue la información y llegue a tiempo verazmente. Ahí tienen la sección que es con preguntas frecuentes, y lo hemos denominado lo que deben de saber los venezolanos en Panamá, donde tienen el 90% de las inquietudes que nos llegan. Ahí están sus respuestas, sus guías, sus tutoriales, y detrás del email de Atención Ciudadano, atención.ciudadano.venezuela@gmail.com, hay un grupo multidisciplinario brindando apoyo para poder ayudar, ser puente y canalizar la necesidad puntual, porque cada venezolano es un rostro, es una historia, y tenemos que atenderlos personalmente para poderlos ayudar a transitar y conseguir sus posibles opciones y sus soluciones. Muchísimas gracias, comisionado. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias por las sentidas citas y por compartir estas historias de lo que está pasando en el Darién y en Panamá. Ahora, para cerrar con los panelistas y antes de darle la palabra al embajador Vecchio para concluir el foro de hoy, me gustaría en esta segunda ronda conversar con Brian. Brian, si hay algún tema de los servicios y de las herramientas que están a disposición de los venezolanos que te haya quedado en el tintero para reforzar. Y lo segundo, hay dos temas que son de gran interés, creo yo, en opinión pública y en el mundo diplomático. Uno es todo este tema de coyotes, de tráfico de personas, de cómo este fenómeno termina afectando a los venezolanos que están llegando a Estados Unidos. Y lo segundo es qué más se puede hacer de cara a la respuesta en la frontera sur, cómo podemos ayudar. Una anécdota solo antes de darte la palabra. Hace unos días atrás yo me reuní con Brian acá en Washington, D.C., y una de las cosas que más me impresionaba era la cantidad de llamadas por desapariciones, por familias que no saben dónde está su familiar una vez que salió de Venezuela con el plan o con la promesa de que iba a llegar a Estados Unidos de alguna forma, y cómo todo ese proceso está lleno de mil peligros y de mil fantasmas que toca lidiar con poca información y pocas herramientas, pero se intenta. Entonces, resumiendo, Brian, para darte la palabra, todo el tema de frontera sur, coyotes y herramientas que hayan a disposición que se te haya quedado en el camino para explicar. Tienes la palabra. Seguro. Muchas gracias, comisionado. Y bueno, en efecto, se me había quedado anteriormente dos servicios consulares más por comentar. Los digo rápidamente y paso a contestar. El primero es atención al ciudadano, ¿okay? En atención al ciudadano, al día de hoy hemos atendido más de 97,000 solicitudes. Para que ustedes tengan una idea, en este servicio nosotros atendemos todas las inquietudes referentes al TPS, como ustedes saben, y aprovechando que justamente estamos en marzo, hace un año, el 8 de marzo, el presidente Biden cumplió con una de sus promesas que había hecho en la campaña de otorgar TPS para los venezolanos. Hay aproximadamente 323,000 venezolanos que son elegibles para esta medida, y al día de hoy ya 221,000 aproximadamente han enviado su TPS. De estos, nosotros hemos podido ayudar directamente
alrededor de 80.000 y hemos generado una alianza con distintos gobiernos locales. La más fuerte es con el gobierno local de Miami y su alcaldesa Daniela Levin Cava, donde todos los meses tenemos una clínica legal gratuita que le da el derecho y el acceso a abogados a ciudadanos venezolanos que no tienen cómo hacerlo, ¿no? También, producto de este servicio, nos hemos comunicado con IATA, que es quien regula a todas las líneas aéreas para que hagan cumplir el decreto 006 y de esa manera los ciudadanos no tengan problemas cuando van a viajar con su pasaporte vencido. También rápidamente, otra de las cosas que hacemos con este servicio es verificar partidas de nacimiento de menores que no están acompañados y entran por la frontera para asegurarnos que no se trate de un secuestro sin que sus padres sepan. Bueno, verificamos la partida y contactamos a los familiares, ¿no? Y sobre lo que comentabas de la frontera sur, ya para concluir, la verdad que lamentablemente no son solo cifras, las cifras lo que nos demuestran es lo grave que está la situación, pero tuvimos la oportunidad con el embajador Vecchio de visitar una de las zonas de la frontera recientemente. El sector de Pinal County son más de 20 sectores, estuvimos en ese sector específico en Arizona con el Sheriff Lamb, y quiero simplemente compartir una historia con ustedes que a mí me marcó bastante. El Sheriff Lamb nos comentaba que una de las crisis más grandes que tiene Estados Unidos en este momento es que por la frontera están metiendo todos los meses la cantidad de anfetamina necesaria y la cantidad de drogas necesarias para poder matar literalmente a toda la población de los Estados Unidos. Razón por la cual son muy estrictos con cualquier persona que tenga pastillas en la frontera. Bueno, hace unas semanas detuvieron a una muchacha venezolana que tenía muchas pastillas, ¿no? Y cuando le preguntaron qué eran esas pastillas, respondió que eran pastillas del día siguiente, porque como estaba comentando la embajadora Sabarce y como todos han comentado, lamentablemente saben que el trayecto para llegar a la frontera de los Estados Unidos implica riesgos tales como que puedan violar literalmente a las mujeres varias veces. Y yo aprovecho esta historia que, bueno, a cualquiera le toca el corazón para hacer una reflexión, ¿no? ¿Qué tan desesperado tiene que estar un ser humano para, a pesar de saber que se está enfrentando a esos riesgos, huir? Bueno, creo que ese es el mayor ejemplo de que Venezuela no se ha arreglado, sino que cada día está peor. Y bueno, todos sabemos las razones. No es un desastre natural, no es una guerra, es un proyecto político fracasado. Y es por eso que yo quiero finalizar con dos cosas, ¿no? Primero, haciéndoles saber a nuestros aliados que en las próximas semanas vamos a presentar un plan para restituir el derecho a la identidad a través de prórrogas de pasaportes y IDs consulares. Esto es algo muy importante y que va a ayudar a millones de venezolanos. Y segundo, quiero finalizar dándole las gracias a todos nuestros aliados por su apoyo durante todos estos años. Sé que no ha sido fácil, sé que todos los países tienen sus problemas, pero bueno, yo estoy convencido de que si este problema no lo solucionamos, no lo atacamos, lamentablemente esto va a terminar siendo como un cáncer que va a terminar afectando a toda la región e incluso a todo el mundo, y eso precisamente es lo que no queremos. Así que bueno, gracias por su apoyo y cualquier pregunta estoy a su orden. Muchas gracias, Brian. Hay una información para que luego le enviemos a Luisa Quintero, que es los datos que tengamos sobre niños que hayan llegado solos a Estados Unidos. Como es una cosa específica, yo los enlazo luego fuera de la llamada para que puedan cambiar datos y puedan cambiar información. Ya de cierre, me gustaría invitar a que tenga unas palabras de conclusión de este evento el embajador Carlos Vecchio. El embajador Vecchio tiene una doble tarea acá en Estados Unidos, no solo toda la tarea política, sino en conjunto con Brian y el equipo de la embajada,
ayudar en esta respuesta a migrantes y refugiados. Además, el embajador, junto con Brian, el equipo ha estado yendo a Miami, a la frontera sur, ha estado yendo a Texas, y me gustaría, embajador, su mensaje a los equipos diplomáticos y a la diáspora que nos ve alrededor de la situación de Venezuela, y un poco desde su perspectiva, ¿qué más se puede hacer para ayudar a los venezolanos en esta crisis de refugiados y en esta emergencia humanitaria que atravesamos? Carlos, tienes la palabra. Muy buenos días, muy agradecido, comisionado Pizarro, por esta oportunidad. A todos mis amigos embajadores, Fabiola, María Teresa, a Eduardo Battistini como consejero, y por supuesto a Brian, quienes trabajamos aquí en equipo. De verdad que gracias por el esfuerzo. Yo los admiro y los respeto mucho a todos, porque ha sido un trabajo pues con limitaciones, con dificultad política, y además con unos desafíos que cada día son nuevos, y cada uno en la dimensión nuestra lo viven. Y yo quiero comenzar primero dando las gracias a nuestros hermanos latinoamericanos y a la comunidad internacional, que ha sido solidaria en darnos apoyo en todos los sentidos, político, y por supuesto a todos los migrantes, y recibirlo en sus países, porque sé que esto genera tensiones, problemas, pero en términos generales lo que hemos visto es una solidaridad increíble. Indudablemente todavía queda mucho por hacer, todavía queda mucho por aportar, pero yo creo que tenemos que ser nosotros agradecidos con los países, con los presidentes, con las organizaciones civiles que le han dado apoyo a nuestros hermanos venezolanos en esta etapa tan compleja que nos ha tocado. Creo que tenemos que ser agradecidos. Hemos visto episodios, siempre este tipo de conflictos presenta algunos problemas, pero yo lo diría que son pequeños comparados con la gratitud y el calor y la solidaridad que hemos recibido. Yo quiero destacar 3 etapas de lo que es el tema migratorio. A veces nos quedamos, como ustedes dicen, en alguna cifra, pero aquí hay una primera dimensión, que es la decisión humana de salir de tu país. Quienes estamos en esta conversación, a todos, de una manera u otra, hemos tenido esa decisión que tomarla. A mí me tocó por razones políticas, por tener órdenes de captura después de haber estado más de 100 días escondido dentro de Venezuela. Esa decisión no es fácil, no es fácil. Humanamente, hay que tener tanto coraje para quedarse en Venezuela y tanto coraje como para decidir salir de Venezuela. Y cuando uno está en el siglo XXI y dice que por razones políticas tiene que abandonar su país porque no encuentra futuro, esa decisión, a mi modo de ver, y fue mi caso, ha sido la decisión más difícil de mi vida en ese momento tan complejo que por lo menos en lo personal me tocó vivir. Y otros han estado en una situación incluso mucho más compleja, que es no poder alimentar a su familia, no poderle darle de comer a su hijo. Y todas estas circunstancias nos llevan a abandonar nuestro país. Eso en siglo XXI es inaceptable. Que nuestro país hoy no represente futuro es doloroso, y nos llevan a tomar estas decisiones que, insisto, marcan a un ser humano, como estoy convencido que han marcado a muchos de ustedes. Segunda línea de tránsito en eso es cuando no solo se toma la decisión, sino que asumes el riesgo ya efectivo de dejar a tu país. Ese trayecto no es en primera clase. Ese trayecto pone en riesgo tu vida. Fue el caso particular mío, fue así. Cada quien tiene su historia, pero hemos visto cómo los venezolanos les ha tocado arriesgar su vida. Y uno ama tanto la libertad, que es capaz de morir por la libertad. Porque en esos momentos simplemente no ves hacia atrás, vas hacia adelante, porque es tu vida la que está en juego, la de tu hijo, la de tu familia, y te lleva a asumir esos riesgos. Y a muchos de ustedes han tocado algunos casos. Yo quiero comentarle del plano personal el caso que yo diría me ha pegado más por haberlo, digamos, vivido de manera directa, que fue el caso de la niña Victoria, que muere en Río Grande, de hablar con su mamá, de sentir el dolor de lo que es perder una niña. Ella cuenta cuando está pasando el río, que el coyote en pleno río le pasa a la niña, y ella siente que por la corriente estaba muy fuerte y pierde
la mano de la niña y se le va a la niña en pleno río, en pleno tránsito de la frontera. Ella salió de Venezuela porque le quería dar un mejor futuro a Victoria. Salió y asumió ese riesgo y tomó esta decisión humana que acabo de explicar para darle un mejor futuro a esa niña. Y esa señora sale del río, está presa sin saber qué pasó con su hija. Y yo debo decir que tuvimos un gran apoyo de las autoridades norteamericanas y luego de las colombianas, primero para que liberaran a su mamá y segundo cuando le preguntamos a ella qué quería hacer, cuál era su deseo, era que su niña la trajeran y pudiera ser enterrada aquí. Y eso logramos hacer y tuvimos un gran apoyo de las autoridades norteamericanas y mexicanas para que eso fuese así. Pero les cuento esto porque eso desnuda el riesgo de lo que le estoy comentando, arriesgar tu vida para llegar. Y ese plano es muy doloroso. Y el tercero, por supuesto, ya que todos también en cierta forma lo hemos vivido, que es llegar a otro país que no es el tuyo y que el principal tema es, bueno, ¿cómo hago para tener una estabilidad migratoria y de allí luego que me permita una actividad para que yo pueda hacer alguna actividad económica? Eso también tiene desafíos y tiene retos, porque no ha sido fácil tampoco para los venezolanos. Desde aquí hemos impulsado muchas cosas, ya Brian se refería a muchas de ellas. La extensión de los pasaportes, cuando la propusimos nos dijeron que si estábamos locos, que no la iban a aceptar Estados Unidos, se aceptó, otros países siguieron el ejemplo. Nosotros propusimos también, junto con ya las organizaciones civiles aquí, la posibilidad de un TPS. Se logra, como lo decía muy bien Brian, antes de los primeros 100 días de gobierno del presidente Biden. Estamos agradecidos por esa medida. Eso fue un reto porque no solo era que se sacara eso, sino que también nos tocó el reto de aclarar de quiénes podían beneficiarse. Por ejemplo, nos tocó discutir mucho con ellos que se aceptaran a venezolanos que habían entrado con el pasaporte europeo. También les pedimos que se evaluaran los casos en particular de quienes habían estado en otros países como Colombia o Perú, para que pudieran ingresarse, y eso fuese aclarándose dentro de la normativa. Nos tocó pedirles que extendieran el plazo para el registro, que se vencía el 5 de septiembre, que era necesario dejarlo abierto para que se inscribiera más. Eso ayudó a que se inscribieran más. Le pedimos que por favor nos ayudaran en la agenda informativa para que no hubiese miedo de quienes tenían tiempo acá, es decir, llenos de reto para que esta medida tan positiva beneficiaran por lo menos a los hermanos venezolanos que estaban aquí en los Estados Unidos. Eso ha sido un esfuerzo porque ha permitido que darle estabilidad migratoria, que les permita trabajar y que no sean deportados. Y puedo decir al día de hoy, con el trabajo que hemos hecho con Brian, con las conversaciones que hemos tenido con ellos, a un año del TPS, nosotros hemos hecho la solicitud a la administración, y esto, Miguel, digamos, es parte de las cosas que no hemos dicho públicamente, pero que hemos venido trabajando para que se pueda extender el TPS que se vence este año. Eso lo hemos venido trabajando con la administración, es una petición formal que le hemos hecho para que el TPS se pueda extender, que se vence ahora en septiembre, pueda extenderse por un año y medio más. Segundo petición que le hemos hecho a la administración, porque es un problema central, es que se extiendan los permisos de trabajo que les puedan llegar al venezolano o que se esté venciendo. Esto es un tema central para nosotros porque, insisto, le permite trabajar a los venezolanos. Si a alguien le llegó el TPS y se le va a vencer su permiso de trabajo, le hemos pedido que lo extiendan por lo menos un año más. Y tercero, a quienes tienen asilo político. Si no les ha llegado o está por llegar, también que exista una extensión automática de ese permiso de trabajo, porque es uno de los temas más difíciles que tenemos aquí como petición. También, ya para concluir, hemos hecho todo el esfuerzo para que Estados Unidos pueda apoyar a los migrantes venezolanos en cualquier parte que se encuentren. Estados Unidos ha sido el país que más dinero ha donado para apoyar a los migrantes venezolanos sin importar dónde estén. Esta ayuda humanitaria, y la aclaro, ha sido manejada exclusivamente por los Estados Unidos. Nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia en su implementación. Lo hacen a través de los países que ellos deciden, con los gobiernos,
con las entidades internacionales y con las ONGs especialistas en el área, y son manejados por los Estados Unidos directamente. Así que también nosotros agradecemos a Estados Unidos el apoyo que le ha dado increíblemente al tema migratorio. Y lo hemos hecho a través del BID para que se le pueda dar apoyo a proyectos y también de dinero directamente para apoyo a nuestra causa. Cierro con un tema central que es la causa de esto. No es verdad que los venezolanos están regresando. En el caso de Estados Unidos, ya Brian lo decía, nosotros en el mes de diciembre del 2021, es decir, escasos meses atrás, entró por la frontera de México casi 25,000 venezolanos. Es la cifra porcentualmente más alta de nacionalidad. Y somos la segunda, después obviamente de México. En el 2020 entraron por la frontera cerca de 12,000 personas. En el año 2021 entraron 108,000 venezolanos por la frontera. No es verdad que los venezolanos se están regresando. A pesar de las limitaciones de la pandemia, estas cifras aumentaron y esta crisis de la frontera era una crisis que no teníamos hace un año y que nos ha demandado coordinar con ONGs y con grupos y con gobierno pues la atención adecuada. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Que hay que atender las causas de la crisis migratoria. Mientras más limitaciones se colocan, lo que van a hacer es aumentar los riesgos. Pero si no atendemos la causa, y la causa es una sola, es la dictadura de Nicolás Maduro, que ha cerrado los espacios de futuro para Venezuela. Si no atendemos eso, esta crisis migratoria va a continuar. Nosotros no tenemos guerra, formalmente hablando, como en Ucrania, pero tenemos las consecuencias de una guerra, porque lo que está viviendo Ucrania con las personas que salen es motivo de la guerra, pero nosotros hemos tenido, si se quiere, una guerra en cámara lenta, porque está produciendo los mismos efectos como si tuviésemos una guerra. Quizás no escuchamos las bombas, quizás no escuchamos los tanques y los aviones, pero sí escuchamos el llanto y el dolor de los venezolanos que se ven obligados a salir. Y hoy es la crisis migratoria más importante del hemisferio y se va a convertir en la más grande del mundo si continúa Nicolás Maduro en el poder. Y creo que la gran reflexión que tenemos que hacer todos nosotros y la comunidad internacional es poner un fin a la crisis política, porque es la razón de la crisis migratoria. Y el otro reto que nos va a tocar de aquí en adelante a nosotros los venezolanos, que hay que comenzarlo a trabajar desde ya, los venezolanos que están en el exterior, a mi modo de ver, llegaron para quedarse, una cifra importante va a permanecer, pero creo que es un gran activo porque son las voces de nosotros, los verdaderos embajadores que tienen influencia, incidencia en las dinámicas políticas de sus respectivos países, pero también van a tener un rol en el proceso de reconstrucción de Venezuela, como lo han usado otros países que han estado en situaciones más o menos similares a nosotros. Yo creo que esos son los desafíos que nos tocan de aquí en adelante y nuevamente quiero darle las gracias a todos por el gran esfuerzo que han hecho y por la solidaridad que le han dado a nosotros los venezolanos en este momento tan complejo. Nunca lo vamos a olvidar y yo espero que este dolor que nos ha tocado pase pronto y comencemos una nueva etapa que sea una etapa de reconstrucción y donde aliviemos mucho el llanto y el dolor y el sufrimiento que nos ha tocado vivir en esta etapa. Gracias. Muchas gracias, embajador Vecchio, y ya cerrando el evento de hoy, muchas gracias a todos los que se han conectado y a nuestros panelistas. Tres mensajes de cierre, tres, digamos, líneas que nos parecen importantísimas reforzar para que todos se la lleven en las cabezas, ¿no? La primera, Venezuela tiene más de 7 millones de personas en estado de necesidad dentro del país, de acuerdo a todos los estudios humanitarios, y ya somos más de 6 millones de migrantes y refugiados afuera. Eso es casi la mitad de nuestra población. Eso en total suma más de 13 millones de venezolanos en necesidad de alguna forma de protección o asistencia humanitaria dentro o fuera de nuestras fronteras. Eso pasa en el país con las reservas petroleras más grandes de nuestra región, eso pasa en el país con las cuartas reservas de oro, y además pasa en un país en el que, como lo dice el embajador Vecchio, no hay un desastre natural o un conflicto bélico, es una crisis producida por el hombre, por la corrupción, por el mal manejo y por la decisión política. Segundo, Venezuela necesita apoyo financiero y necesita apoyo internacional.
la brecha de financiamiento entre el plan de respuesta humanitaria interna, entre lo que hace falta y lo que efectivamente se recauda, y la misma brecha que existe en la plataforma de respuesta para los migrantes y refugiados venezolanos de ACNUR, OIM y la sociedad civil, son dos brechas que siguen aumentándose, son vacíos de financiamiento que se siguen incrementando, y nuestro llamado a la comunidad internacional es a que esta crisis no se convierta en una crisis olvidada o en una crisis que forma parte de la constelación de muchas otras crisis en el mundo, y que se entienda que estamos todavía en oportunidad de hacer contención y de hacer ayuda. Y por último, y de agradecimiento a todos nuestros panelistas, también quisiera extenderles agradecimiento a todas las organizaciones que están haciendo trabajo con los refugiados y migrantes, desde las agencias de donantes internacionales hasta las organizaciones del sistema multilateral como la ACNUR, OIM, el Comité Internacional de la Cruz Roja, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos. Al final, toda esta orquesta de respuesta es lo que ha permitido que los venezolanos, dentro de tanto sufrimiento y dentro de tanta tragedia, tengamos algunas herramientas para poderle hacerle frente a estas crisis. Así que bueno, muchas gracias a todos, y a todos los panelistas los invito a que prendan su cámara por última vez para despedirse de quienes nos están escuchando, así sea con la mano. Y hay algunas preguntas, algunos temas que quedaron en los chats que los vamos a enlazar directamente con cada uno de ustedes para hacerle seguimiento. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Hasta luego.